Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La ciencia del placer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo datos de última investigación, cosas que voy encontrando en la literatura clínica, en la literatura científica. Siempre me gusta avalarme en la ciencia. No me gustan las opiniones, me gustan las cosas que funcionan, ¿no? Así, y creo mucho en los resultados, más que en las opiniones. Por lo tanto, siempre me gusta verificar, ver y comprobar que realmente lo que les estoy diciendo es algo que se ha podido comprobar científicamente, ¿no? Pues hoy quiero hablarle de la ciencia del placer. Voy un momentito a la pizarra, fíjense. Muchas personas están todo el tiempo en su vida combatiendo la obesidad. Otros combatiendo la diabetes. Obesidad y diabetes están muy relacionadas porque más del 85% de todas las personas con diabetes padecen de sobrepeso u obesidad. Pero también hay otras personas que están combatiendo, que son personas delgadas, están combatiendo problemas de mala calidad de sueño, de problemas de acné, de falta de energía, de enfermedades autoinmunes como lupus, como esclerosis múltiple, distintas cosas de esas, ¿no? ¿Qué pasa? Detrás de todas esas enfermedades hay una pista, ¿no?, que nos lleva al tema de algo que se ha hecho muy prevaleciente, que es la adicción a los carbohidratos. Estamos hablando de los carbohidratos refinados. Cuando digo refinados, estamos hablando de carbohidratos. No es vegetales, no es ensalada, que esos son naturales. Carbohidratos refinados. Estamos hablando de pan, de harina, de arroz, de maíz, de dulce, de chocolate, de almidones refinados, ¿no? O sea, eso es lo que tiene a la población bien enferma, bien diabética. Eso es lo que tiene la epidemia de alta presión. Eso es una de las causas principales de problemas de la tiroides, hormonales y demás, ¿no? Después de casi 20 años trabajando, ayudando a las personas a bajar de peso y a controlar su diabetes sin medicamentos, pues he visto que las personas que nos llegan a los centros Natural Slim en distintos países, pues están adictos. O sea, están adictos. Cuando digo adictos es que no se pueden controlar. O sea, el cuerpo les pide pan, le tienen que dar pan. El cuerpo les pide arroz, le tienen que dar arroz. El cuerpo les pide chocolate, matan por un chocolate. O sea, que las personas están adictas. O sea, la persona muchas veces conscientemente no se da cuenta, pero una adicción, por definición, es una condición que domina a una persona. Quiere decir que cuando una persona tiene una adicción, ¿verdad?, pues se supone que usted tiene un cuerpo, ¿no?, y que usted, que es el ser, usted no es el cuerpo, ninguno de nosotros es su cuerpo, todos somos seres y tenemos un cuerpo. Usted controla el cuerpo, ¿no? No se supone que el cuerpo lo controla usted. O sea, esto no se supone que esté pasando. ¿Qué pasa? Una adicción siempre es una adicción del cuerpo. Los seres, nosotros como seres espirituales no nos podemos poner adictos, así que lo que se pone adicto es el cuerpo. Ahora, el cuerpo tiene sus propios mecanismos de donde se ha desarrollado toda una ciencia, usted debe saberlo, que llaman la ciencia del placer. La ciencia del placer es todo un desarrollo de la neurología, de la neuroanatomía. Neura quiere decir de neuro, del sistema nervioso, y anatomía quiere decir de las partes del cuerpo, porque todo lo que pasa en el cuerpo se controla a través del sistema nervioso, todo. La circulación, las palpitaciones, la digestión, todo el sistema nervioso que está aquí atrás, el sistema nervioso central autonómico, controla todo, ¿no? ¿Qué pasa? Han salido estudios donde básicamente se ha demostrado que muchas de las compañías de alimentos procesados, estamos hablando de Nestlé, de Kellogg's, de los que producen los chocolates y demás, todas esas personas que tienen empresas de producir alimentos procesados tienen acceso a los mejores científicos. Tienen unos laboratorios con los mejores equipos, con los científicos más cualificados porque los pueden pagar. Y han desarrollado lo que llaman la ciencia del placer. La ciencia del placer lo que hace es que hacen estudios para encontrar cuál cantidad de azúcar, cuál cantidad de alimentos y cuáles alimentos producen el mayor placer. ¿Qué pasa? Dentro del cuerpo todo se maneja por el cerebro, ¿no? El cerebro dirige todo. Dentro del cerebro hay una parte que se llama núcleos accumbens.
Se ha demostrado que esta parte del cerebro, que se llama el núcleus accumbens, se ilumina y se prende cuando una persona está recibiendo placer en ese área, ¿no? ¿Qué pasa? Estas compañías han contratado los mejores científicos para desarrollar la ciencia del placer, porque ellos necesitan vender. Para ellos vender más, que necesitan que usted quede adicto y yo quede adicto a sus alimentos. Por lo tanto, están todo el tiempo buscando cuál es el punto específico. ¿Qué pasa? Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio que se llama Which Foods May Be Addictive, un estudio hecho por los doctores Schultz, Avina y Gerhardt, ¿no? Este estudio salió en el 2015. Básicamente está demostrando que los alimentos con almidones refinados, estamos hablando de harina de trigo, harina de maíz, del jarabe de maíz de alta fructosa y demás, está demostrando que son bien adictivos. Pero no solamente eso, ya está empezando a hablar de la neurología que hay detrás de eso y cómo eso activa el núcleus accumbens, que es el centro de placer del cerebro. Cuando se le activa el centro de placer del cerebro, ahora usted queda dominado por esa sustancia, ¿no? Y ellos hablan de eso. Ahora, una forma que puedes saber si estás adicto a un alimento es, tienes que analizar si puedes comer solo una porción. Si hay un alimento que tú puedes comer una sola porción y no tienes que comer más, pues posiblemente no estás adicto. Pero si no puedes comer, o sea, si eres el tipo de alimento que comes una porción y tienes que seguir, estás adicto. Ya te está dando muy duro en el núcleus accumbens y ya te tiene dominado todo el sistema. Lo otro es que si al tú comer un alimento sientes sueño, debilidad o fatiga, eso indica, el sueño es por la variación dramática que hay en los niveles de glucosa y de insulina. La debilidad y fatiga, lo mismo, es un cambio hormonal severo, ¿no? Eso indica que el alimento te está afectando demasiado el sistema neurológico, el sistema nervioso, o sea que tienes una adicción. O si es un tipo de alimento que piensas en ello a menudo, o sea, si es un tipo de alimento que no te lo puedes sacar de la mente y te pones a dieta o lo que sea, dices, ay Dios mío, pero no puedo comer pan, ay Dios mío, pero no puedo, o sea, estás adicto, o sea, que estos son indicadores. Ahora, hay lo que está buscando la industria de alimentos, los Nestlé, los Kellogg, todas estas compañías que producen alimentos procesados que dependen de ventas de millones de dólares y billones de dólares, ellos están buscando lo que en inglés llaman el bliss point. Bliss point en español sería el punto de éxtasis. O sea, se descubrió que hay un punto de éxtasis donde si te dan más de la cuenta, en términos de la excitación de eso, se te va. Y si te dan menos, no te excita suficiente. Así que ellos están haciendo estudios con la población, con sus científicos, para ver cuál es el punto éxtasis para la gran mayoría de las personas. Hay otro estudio que acaba de salir, se llama The Functional Neuroanatomy, que es la anatomía neural, que tiene que ver con las partes del cuerpo y cómo son controladas por el sistema nervioso, of Pleasure and Happiness. Ese estudio que lo hizo el doctor Kringelbach, básicamente lo que está estudiando es cómo se ha estado utilizando la neurología, el estudio del sistema nervioso, para buscar crear la ciencia del placer, de forma que tú quedes adicto y tengas que consumir esas Oreos, y tengas que consumir ese helado o mantecado, y tengas que la boca te va a ver cuando ves un chocolate y quedes atrapado de eso. Así que para que te protejas de eso, te recomiendo, lee el libro Poder del Metabolismo. Aquí te explica cómo romper la adicción, porque es una adicción como cualquier otra. Se hace un sistema, te quitas la adicción de encima y estate pendiente de protegerte de eso y no seas víctima de la ciencia del placer. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.